descubrir las nuevas formas. Uy, no, ok. En sí, el objetivo sería el principal de la ponencia, sería descubrir las nuevas formas de investigación y divulgación, evidentemente, de lo que sería para poder difundir el quehacer del prehistoriador, ¿no? Es decir, esta clase, o más bien la optativa que nosotros tomamos hace ya aproximadamente un año, veíamos varias corrientes, ¿no? Dentro de ellas también el profesor nos involucraba mucho en lo que sería la etnohistoria, ¿no? Porque también la etnohistoria es parte de esto de la antropología y toda esta parte, ¿no? Uy, híjole, y digamos, en breve, la plática solamente va a ser dirigida y va a ser empleada para algunos datos acerca de qué sería esta parte de la prehistoria, ¿no? A través de algunas fuentes principales que nosotros consideramos y algunas pinturas, ¿no? Que ahorita la compañera Judith nos va a explicar lo que también aprendimos en esta clase, ¿no? También evidentemente hay otra parte que sería una nueva forma de entender el quehacer del prehistórico, ¿no? También reformularnos y plantearnos esta pregunta de quiénes somos nosotros y a qué va dirigido todo lo que hacemos, ¿no? Que sería también parte del quehacer prehistórico, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vamos a poner aquí la primera pregunta que sería ¿qué entendemos por la etnohistoria, no? Si bien el formulario así tal cual nos va a decir que, pues, que etno viene de etnografía, ¿no? Y que historia viene del pasado del hombre. Bueno, para no hacerlo tan así tan aburrido y tan de manual, ponemos aquí dos frases emblemáticas. Una es de un querido profesor que no tiene mucho, que acaba de fallecer, que es el profesor Juan Manuel Pérez Ceballos, y otro que sería Martínez Marino, que nos dan ellos qué sería, qué entienden ellos por la etnohistoria, ¿no? Nosotros entendemos, bueno, en mi concepción de qué es la etnohistoria sería esta parte, ¿no? Conjugar toda esta parte de lo antropológico, histórico, evidentemente un poco más allá, que sería la parte arqueológica, la parte biológica, también el paisaje, entrarían muchas cosas. Entonces la etnohistoria sería eso, ¿no? Alguna vez un profesor nos dijo, es como un es como un taco campechano, ¿no? En donde sería esta parte del bistec, sería, no sé, la etnografía, ¿no? Y la longaniza sería la historia, ¿no? Entonces le podemos echar ese complemento de salsas, y el otro, pues algo así sería eso con la etnohistoria, ¿no? No nada más aplicar que decir que es un término así tan ambiguo y evidentemente así tan de manual, ¿no? Sino va un poco más allá de todo esto. Sí, bueno, en esta parte también es necesario subrayar que pues estas son solamente algunas de las definiciones que tenemos sobre etnohistoria, como dijo Alexis, y se van adaptando de acuerdo a las necesidades que se van teniendo, a la temporalidad, claramente. Pues del lado derecho podemos ver que hay una definición como más conocida, lo que es hacia la sociedad, la dominación colonial, y del lado izquierdo pues vemos otra que pues ya explica más hacia lo diacrónico, lo sincrónico, las sociedades, y nos damos cuenta que aquí el tiempo es un concepto clave para entender un estudio histórico. Aquí también quiero hacer mención de una descripción sintetizada de una compañera de la licenciatura, y para esto, bueno, voy a citarla, y ella nos dice que la etnohistoria es una disciplina social que enlaza la antropología y la historia para realizar estudios sobre diversas épocas de la humanidad. Recurre a otras disciplinas y al uso de diversas fuentes de información. Bueno, aquí entonces ya nos encontramos con otra palabra que justamente es fuentes, y la fuente vendría siendo un concepto clave para que nosotros podamos hacer un estudio etnohistórico. Y bueno, ya en pocas palabras, pues la etnohistoria va a representar historia, también es antropología, claro, un estudio diacrónico y sincrónico, porque pues es un estudio de temporalidad, y las fuentes, como ya lo había mencionado, en donde podemos encontrar arqueológicas, ya sea piezas arqueológicas, arte mobiliar, pinturas, etnográficas, las históricas, que pueden ser desde diarios, documentos,
códices también, que es lo que más nosotros llegamos a conocer, o a lo que a veces muchos hacen como una similitud entre un etnohistoriador con códice. Las antropológicas, claro, y biológicas y físicas, pero aquí también pues nos podemos encontrar con fuentes geológicas, botánicas, jurídicas, todo puede ser una fuente, solamente que nosotros los vamos a ir seleccionando para decir cuáles son las que en este momento nos van a servir para lo que queremos hacer. Y bueno, las fuentes prehistóricas pues puede ser desde un manual de arte prehistórico en donde se recopila todo lo que conocemos de esto. También lo que investigan como en la cueva de Zacatecas, que hace poco pues nos informaron sobre nuevas dataciones, los compañeros de física y de otras disciplinas. También libros como El origen de las especies de Darwin, que fue un parteaguas y de donde nosotros también vamos a hacer mención. Exposiciones también fotográficas, porque la fotografía también es una fuente. También las películas vienen siendo una fuente en donde nosotros podemos conocer más o menos el proceso que se está llevando. Las pinturas, claro, eso es básico. Y museos, entre otras zonas o lugares en donde podemos encontrar más fuentes. Sí, y en cuanto a todas estas fuentes, evidentemente tiene como que su pequeño origen, que serían las teorías evolutivas, ¿no? Fue como que el parteaguas del siglo XVIII que comenzó a dar la curiosidad de qué era lo que pasaba, ¿no? Con estas sociedades, ¿no? Evidentemente, pues recordarán los que estamos aquí, algunos compañeros de la clase, que vimos algunas películas, ¿no? Que hacen mención de todo esto, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que algunas de estas teorías evolutivas mostraron en su momento y evidentemente toda la curiosidad que todas las personas lo veían como exótico, ¿no? Entonces, actualmente es como lo que se concibe como antropología, ¿no? Que es como que la mirada hacia otro, ¿no? Pero en ese entonces ese otro se consideraba exótico y evidentemente pues todavía no existía el término, más bien ni siquiera existía lo que era la antropología, ¿no? Eran estos estudios naturalistas, humanistas, de como ya hace ratito la compañera Judith mencionó de Darwin, en su libro El origen de las especies, pues daban los primeros indicios, ¿no? De qué era lo que pasaba y ellos cómo veían a las sociedades, ¿no? Es también en donde evidentemente pues, se dan como que estos pequeños manuales evolutivos de que si era bárbaro, que si era primitivo, que si era civilizado, ¿no? Entonces, infinidades de cosas pasaban, ¿no? También cómo ellos se dan cuenta de que está pasando esto, ¿no? Las figurillas, el arte mobiliar, como también ya lo habíamos visto, se encuentran como que estos también viajeros que van por todo el mundo explorando cosas y se dan cuenta y se percatan de varias cosas muy distintas, ¿no? En la que ellos los que primero que ven es que dicen, bueno, aquí la sociedad está cambiando, ¿no? La sociedad es así, ¿no? Ellos tienen y crean ya el juego. Ellos tienen y ya hicieron pinturas. Ellos, entonces, infinidades de cosas pasan por todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Con las fotografías, y por eso consideramos que es una fuente primaria, hay algunas fotografías, alguno que otro pequeño museo que ellos hacían, estos viajeros, cuando empezaban a recopilar varias información, lo presentaban, ¿no? Entonces, toda esa información se va dando a todo el mundo, ¿no? Digo, ya en este momento el periódico ya era como el medio de comunicación que se tenía en ese entonces, ¿no? Entonces es interesante saber cómo uno se imagina cómo el periodicazo va y informa a mucha gente y mucha gente lo que hace es decir, bueno, ya estoy yo haciendo esto otro, bueno, yo voy a investigar, yo voy a presentarlo, voy a difundirlo, voy a hacer esto y el otro, ¿no? Entonces ya tenemos muchas series de cosas, ¿no? Muy, muy interesantes, ¿no? La otra parte sería que en varias publicaciones empiezan a publicar evidentemente ya libros en la que la mayoría está pegado a la ideología de Darwin, ¿no?
con el libro del origen de las especies, ¿no? Entonces, como lo habíamos visto igual en la película, cuando uno trata de decir que existe ya una pintura en una cueva, pues muchos empiezan a decir, no, pues es que eso no, no es lo más viable. ¿Por qué? Porque estas personas eran inferiores, no podían tener la tecnología ni el pensamiento. Entonces ya empieza a haber aquí como que un pequeño debate, ¿no? Pero pues evidentemente sigue habiendo más investigación fuerte de todo esto, porque evidentemente lo exótico era lo que llamaba mucho a estas personas, ¿no? Y explorando y viendo a nuevas sociedades formarse, o más bien viendo a sociedades que ni siquiera ellos tenían en cuenta que existían, es como ellos empiezan a formar todas estas teorías, ¿no? Por eso nosotros consideramos que la teoría evolutiva es relevante, ¿no? Para el uso de las fuentes, ¿no? Prehistóricas. La siguiente, por favor. Y nosotros, ¿por qué empleamos la etnohistoria? O sea, dentro de esto, ya todo lo que ya hemos mencionado, ¿para qué? ¿Para, para qué emplear la etnohistoria, ¿no? Bueno, un poco fácil. En primer momento, a nosotros, en la carrera, en general, nos han enseñado que la etnohistoria en sus pequeños indicios se consideró la antropología que recuperaba la historia de los pueblos no vivos, ¿no? Ese fue como que los primeros términos de la etnohistoria, ¿no? Y de la que nosotros también, como muchos compañeros iniciamos, nosotros creíamos que íbamos a hacer esto, pero no. Entonces esto es un poco más complejo, va más allá, ¿no? De todo eso, pero nosotros en primer momento era lo que creíamos. Cuando ellos se refieren a que la antropología recupera la historia de los pueblos no vivos, era porque había demasiado desastre, ¿no? En todo el proceso de independencia en cuanto aquí en América, empezaban a robar tierras, ¿no? Entonces, varios antropólogos, que no eran antropólogos, pero que sí sabían cosas de derecho, apoyaban a todas las sociedades, ¿no? Y también las estudiaban, ¿no? A partir de todo esto, ellos también se van dando cuenta de varios aspectos de cómo eran estas personas, ¿no? Entonces volvemos a reiterar la parte de los viajeros y alguno que otro estudioso, ¿no? Entonces esto es lo que se refiere con el término de la etnohistoria, ¿no? Ahora actualmente ya está un poco más abierto ya etnohistoria, ¿no? Que ya no nada más encasillarnos en lo colonial, ¿no? En lo prehispánico, sino ya va un poco más aquí, ¿no? Y como nosotros siempre lo hemos recalcado, hace falta un estudio etnohistórico de lo prehistórico, ¿no? Hablar un poco más de todo esto, que es lo que no mucho se nos enseña también. Entonces, también parte para por nosotros poder saber todo esto, necesitamos recuperar las fuentes arqueológicas y cómo se puede hacer eso, bueno, contrastándolo con documentos y diarios de campo, ¿no? Evidentemente, también dentro de todo esto va a entrar un poco el paisaje. Sí, el paisaje es fundamental porque, vaya, el paisaje es una fuente y al ser es una fuente de sociedad y naturaleza, porque es un vínculo entre el ser humano y la naturaleza, o sea, con su paisaje. Y para esto, pues, vamos a ejemplificarlo un poco más. Y bueno, aquí tenemos una pintura, es un bisonte, y de acuerdo con lo que nosotros, con las fuentes que nosotros vamos obteniendo por parte de los estudios que se van haciendo de los físicos, de biólogos, de otros investigadores más, nos dicen que esta es una figura zoomorfa que está hecha en colores rojo y negro. Y para esto pues también tuvieron que entrar otros especialistas para saber qué era el óxido de hierro y para saber también pues qué era el carbón vegetal. Está hecha, es grabado, es una pintura y es un dibujo. Eh, también, también se usaron las manos para rellenar el bisonte y esto es justamente lo que nosotros vamos obteniendo para que vayamos teniendo un estudio con esto y los utilicemos como fuentes para decir que
que es parte de la sociedad, que es parte humana, pero que lo hizo en la naturaleza. No sé si Alexis quiere agregar algo. Bueno, en cuanto a esta parte, pues sí, como ya lo mencionó la compañera, parte de la etnohistoria entre todo esto es esto, como que trabajar también con otras disciplinas, es abrirse un poco más, como ya lo dijo, biólogos, geólogos, ¿no? Que se dedican especialmente ellos a, al saber de cómo pasan todas estas cosas. A nosotros se nos enriquece un poco más, saber todo esto también, ¿no? Porque luego a nosotros, o bueno, muchos profes a nosotros nos comentaban que uno a veces solamente se encasilla en nuestro mundo, ¿no? Sino también para que esto suele ser un poco más abierto, se necesita explorar no nada más desde la disciplina antropológica, ¿no? Sino también de lo que vienen siendo las demás, ¿no? La siguiente diapositiva. Por favor. Y a nosotros ponemos como que una pregunta muy interesante que sería, ¿por qué un recorrido etnohistórico por la prehistoria? Bueno, en sí sería, ¿por qué el recorrido etnohistórico? Es para que, digamos, hay muchos investigadores, digo, también a uno lo suele pasar cuando entra al proyecto de información formativa, es como que la ausencia de fuentes, ¿no? Luego muchos de nosotros decimos, es que no hay fuentes de esto que quiero, ¿no? Es que me hace falta saber un poco más de esto y no lo encuentro, ¿no? Bueno, si uno se pone a pensar, pues evidentemente, pues no va a estar así tan fácil, ¿no? Encontrarlo. Sino es que también tenemos que expandirnos un poquito más, ¿no? También para algunos investigadores que también funciona la etnohistoria, para algunos investigadores que dicen, es que no sé, pues, qué más puede hacerme falta, ¿no? Sino para que veas otro horizonte. Claro, uno habla a partir de nuestras trincheras de cada uno, que como nos forjamos en cada licenciatura nos enseñan formas distintas, ¿no? Pero yo creo que una de ellas sería esta parte, ¿no? Como que saber abrirnos un poco más, interactuar con otras. Por eso nosotros decimos, ¿por qué el recorrido etnohistórico por la prehistoria? Pues sería básicamente esto, ¿no? No sé si la compañera Judith quiera decir algo. Sí, bueno, pues ya justamente como lo dijo Alexis, y porque también pues se van abriendo nuevas necesidades de que la información se abra, de que tengamos más espacios y de que usemos la metodología etnohistórica en estos espacios para evitar un estancamiento de fuentes. Y en consideraciones finales, nosotros consideramos mucho que la etnohistoria en su momento pues fue algo emblemático, ¿no? En su momento, evidentemente no quiere decir que actualmente no lo sea, sino sí, pero que se fortalezca más eso, ¿no? Que se tome un poquito más en cuenta más que si la etnohistoria no existe o no, ¿no? Ir un poquito más allá de todo eso, que sería las nuevas formas del quehacer antropológico histórico, ¿no? Sino más bien pues nosotros sabemos que dentro de la antropología de la historia, pues la etnohistoria sale de ahí, ¿no? O sea, no estamos muy alejados de ellos, ¿no? Evidentemente, pues estamos muy pegados a ellos. Y gracias a todo esto puede optar por nuevos rumbos, ¿no? Ya sea del pasado o del presente, ¿no? Es decir, ya no irnos tanto tan al presente, evidentemente que aquí estamos hablando un poco del pasado, pero el pasado más atrás, ¿no? Porque a lo mucho que se ve sería, no sé, que la época prehispánica, ¿no? Todo Mesoamérica, y ni siquiera ni haces América ni de América, se ve, ¿no? Pero irnos un poquito más para atrás sí nos podría funcionar mucho, que sería para la etnohistoria, perdón. Y evidentemente otra parte sería que ya no solamente debe de ser la época prehispánica o lo novohispano, que en su totalidad pues llevas como 2 semestres de todo esto, y o lo contemporáneo, ¿no? Que si no es ir un poquito, nosotros eh, pensamos y decimos que tenemos que estar un poquito más atrás, ¿no? La compañera Judith, pues su tesis de licenciatura, pues evidentemente va a ser de un tema de estos, ¿no? Entonces sería también interesante que se acercaran también, los invitamos, ¿no? Muchos de ustedes a que se acerquen a nuevos horizontes, ¿no? Que la etnohistoria les ayudaría mucho a conocer un poco más sobre la prehistoria, ¿no? Evidentemente.
Y la otra sería que los invitamos también a descubrir y a colaborar desde la etnohistoria, repensar las fuentes, ¿no? Que cada uno de ustedes y nosotros también utilizamos, ¿no? En distintas disciplinas. No sé si la compañera Judith quisiera decir algo más. Pues básicamente es lo que estamos haciendo y repensar las fuentes desde otra disciplina, porque como se habrán dado cuenta, son fuentes que ya todos conocemos en diferentes licenciaturas, diferentes disciplinas, y solamente lo que estamos haciendo es proponerlo desde una perspectiva etnohistórica, en donde nosotros hacemos uso de nuestro método o del método que nosotros nos enseñan, que también tiene que ver con el método histórico, el método antropológico. Al final, pues todas son disciplinas hermanas, todas se deben de apoyar, y también es lo que proponemos, que nos apoyemos entre todos para poder hacer unos mejores estudios, porque a veces creo que eso es lo que nos detiene, que decimos, es que él es de tal disciplina o esto no lo puede abarcar porque pues es de aquella y así. Y no, yo creo que si entre todos nos cooperamos, podemos hacer unos mayores estudios, unas mejores investigaciones, y pues invitamos mucho a repensar eso, a repensar las fuentes, a repensar la forma en la que hacemos investigación, desde nuestra trinchera, claro, desde donde somos, pero también haciendo trabajos multidisciplinarios. Y bueno, pues aquí una frase muy emblemática de un profesor, que nosotros tuvimos la fortuna de tener paleografía con él. Él siempre, el profe, decía que la etnohistoria debe de dejar de ser una disciplina difícil, heterodoxa y bastarda, ¿no? Para ser querida y reconocida, sobre todo desde la antropología, ¿no? Que es como que se le critica mucho a la etnohistoria. Y bueno, Bueno, pues ya estas son nuestra bibliografía una parte, y pues otra pues es recopilación de lo que nosotros vamos conociendo, o también de lo que algunos compañeros también van comentando, y porque también hace falta eso, hacer, hacer notar las versiones ahora de lo que representa la disciplina de nuestros compañeros, y en todo caso desde esta temporalidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. muy bien. Bueno, muchas gracias a Alexis y a Judith. Les agradecemos mucho su participación en el seminario. Y bueno, plantear este asunto que se vuelve muy complejo, que hemos hablado, ¿no? En algunos grupos de investigación hemos trabajado pues desde todas las disciplinas para lograr el mismo propósito, ¿no? Que al fin y al cabo, perdón, le voy a apagar un segundito el micrófono a Alexis. Un segundo, ¿ok? Digamos, tratar de conseguir varios puntos, ¿no? Lo primero, yo creo que tienen toda la razón nuestros ponentes. Hay que hacer estudios multi y transdisciplinares, ¿verdad? Para poder pues arrojar un poco de luz, un poco más de luz a todos los temas. Esto se los digo desde el punto de vista, bueno, ya sea de la historia, la arqueología, la antropología, la etnohistoria, la etnología, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista, pues bueno, hacer estudios con muchas disciplinas es una excelente idea. Yo creo que se ha vuelto un camino pues muy fértil. Ahora, por otro lado, miren, mientras ustedes estaban presentando, justamente estaba yo pensando todo este asunto del arte prehistórico, ¿no? Que tenemos. Bueno, para empezar, definamos que la prehistoria, todos lo sabemos aquí, todo el mundo sabe que de la prehistoria tenemos muy poca información. Es del periodo del pasado del ser humano que tenemos menos información de todo. Ahora, eso no significa que podemos, digamos, que sea inasible la prehistoria, ¿no? Sino que hay que utilizar diferentes metodologías, precisamente como muy bien señalaban nuestros ponentes, para poder acercarnos
a ese conocimiento de la prehistoria. Miren, el otro día estaba dando una clase de prehistoria precisamente y estaba diciendo, ¿para qué sirve la prehistoria? ¿No? Fue ayer o antier, ¿no? Que estaba yo diciendo, ¿para qué sirve la prehistoria? Bueno, y dentro de las cosas para las que sirve la prehistoria, o sea, digamos, el estudio de la prehistoria, ¿no? ¿De qué manera más bien nos podemos aproximar al estudio de la prehistoria? Pues bueno, en gran parte, por ejemplo, decía yo, hay disciplinas tan variadas como, bueno, ya saben ustedes, la arqueología, la paleontología, ¿no? Pero también, por ejemplo, la historia, y me dirán, bueno, pero es que la historia, bueno, no, porque la historia es empieza cuando surge la escritura y entonces ya no es prehistoria. Bueno, en realidad, pues los historiadores hoy en día, muchísimos de nuestros colegas, pues trabajan estudiando la manera en cómo hemos estudiado la prehistoria, ¿no? Haciendo historiografía de la prehistoria, por ejemplo, que es algo fundamental para darnos cuenta cuáles son los conceptos que manejamos, ¿no? Además de eso, la antropología física se dedica a la prehistoria y así todas las disciplinas prácticamente que incluye la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra escuela, y demás universidades, ¿verdad? Lo estudian. Y así me voy centrando en el método etnohistórico, ¿no? En realidad, a ver, a mí me parece muy interesante, la constatación de datos históricos que se extraen normalmente de códices o textos, ¿verdad? Y demás, y después, pues verlos por medio de la etnología, contrastarlos y tratar de aproximarnos, digamos, de una manera práctica, ¿no? Viéndolo en nuestro mundo. Bueno, los chamanes en la prehistoria, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? O sea, precisamente es ese mundo donde nosotros decimos, a ver, y esto lo hemos planteado en muchas ocasiones, ¿no? Se dejaron, o sea, en un principio se hacían estudios, pues muy desde el punto de vista arqueológico solamente, pero luego el método arqueológico pues se va deformando, más bien, no deformando, existe el método arqueológico, pero los arqueólogos pues vamos tirando de muchas más fuentes, ¿no? Y muchas más formas de recuperar cosas en el pasado. Y ustedes recordarán, quien no lo haya leído, Chamanes en la Prehistoria es un librazo, ¿no? Es algo muy bonito de leer, muy interesante, y que nos acerca por medio precisamente de la etnología del conocimiento del pasado, ¿no? Y de un pasado que era tan inasible como, o que se nos presentaba tan críptico como el arte prehistórico, ¿no? Mis alumnos historiadores del arte pues estarán completamente de acuerdo, ¿no? Antes lo que hacíamos con el estudio del arte prehistórico era primero que nada pues analizar solo trazos, ¿no? Los trazos, pues si el trazo, pues en este momento ya había un trazo pues más naturalista o menos naturalista, ¿no? Ya se acordarán de ese tipo de terminologías, ¿no? Que se manejaban y que se siguen manejando hoy en día. Eso sí, es que es de tal estadio de la historia de la humanidad, el haber hecho puntitos, ¿no? O el haber hecho trazos así de líneas. Bueno, llega un momento donde de repente una serie de arqueólogos pues se ponen a estudiar etnológicamente el fenómeno del chamanismo, ¿no? Y o nos ofrecen una posible aproximación al arte prehistórico de parte digamos, los rituales chamánicos y demás, y cómo este fenómeno se presenta en muchísimos lugares del planeta, con culturas que no están interconectadas necesariamente y pues que son prácticas, ya saben ustedes, son lo que lleva a los estadios, así lo llaman los autores, ¿no? Clotty Williams lo lleva a uno a los estadios, el estado de conciencia alterada, ¿no? Y esa alteración de la conciencia, ya saben que pueden desde conseguirlo hiperventilándose por medio de sustancias, por medio de ejercicio extenuante, meditación. Bueno, hay muchísimas cosas y muchos recursos para llegar a ese estadio de la conciencia alterado y luego ir pasando por los diferentes estadios de la conciencia alterada, ¿no? Que ellos mismos pues van
¿cómo decirlo?, corroborándolos o más bien atándolos, ¿no? Cada uno a las diferentes representaciones. Eso significa, ojo con esto, para todo el mundo del seminario, eso significa bueno, ya sabemos por qué se hizo el arte prehistórico y tiene que ver con los rituales chamánicos, pues obviamente no. ¿No? Sino simplemente, y eso es la belleza del tiempo que vivimos. Hoy en día no nos interesa el tener explicaciones de las cosas tal cual, digamos, a rajatabla, sino lo que nos interesa es ir creando aproximaciones a las cosas. Nosotros tenemos un mundo, digamos, en el estudio de la prehistoria especialmente, dense cuenta la cantidad de artículos académicos que hoy en día se publican, ¿no? Esos artículos, ustedes lo saben, tienen mucha validez, digamos, están revisados por pares ciegos, todo este asunto que es fundamental para la academia, para que nosotros sepamos, bueno, pues que están bien sustentados esas investigaciones, pero tenemos investigaciones hechas de parte de todas las disciplinas posibles, ¿verdad?, sobre la prehistoria. Desde todos los enfoques posibles, y es más, se los digo así, los invito, utilizo este espacio para invitarlos a ustedes, invitarlas también, a hacer, digamos, aproximarnos de las maneras más estrambóticas dentro de lo cuerdo, ¿verdad? Posible a los temas de estudio que nos puedan, digamos, a los diferentes temas que puedan arrojar luz a la prehistoria, ¿no? Eh, Miren, no tienen que encontrar la explicación de las cosas. Las explicaciones, les digo a mis alumnos muchas veces, muchos de ustedes han sido mis alumnos y entonces lo recordarán, eh, las grandes explicaciones grandilocuentes no nos interesan hoy en día, sino lo que nos interesa es ir echando, ¿no?, un poquito de luz al pasado. Y ese poquito de luz pues nos va alumbrando lo que sí sucedió en tiempos prehistóricos, ¿me entienden? Ahora, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo sobre los chamanes en la prehistoria, es una aproximación simple y sencillamente, ¿no? No tiene por qué ser la verdad. Dejemos la verdad a un lado, ¿no? Dejémosela a nuestros colegas de filosofía y más bien aproximémonos, ¿no?, a lo que pasó en el pasado. Sabemos, tenemos ciertas certezas, certezas como que el pasado sí existió, que sí hubo seres humanos, ¿no?, anteriores a nosotros, no todos fueron Homo sapiens sapiens como nosotros, y bueno, y que tuvieron actividades sobre el planeta, ¿no? Y que nosotros podemos recuperar por diferentes, y justamente rescato lo que nuestros ponentes acaban de decirnos, ¿no? Es fundamental que nos demos la oportunidad de utilizar diferentes metodologías, de ver desde diferentes ópticas, ¿verdad? Y aproximarnos al pasado, ¿no? En este caso, el pasado prehistórico, y en el caso concreto, pues por medio de la etnohistoria, ¿no?, que tiene mucha riqueza y que, por supuesto, no hay como ellos dijeron, ¿no?, tocaron fibras sensibles, es la verdad. Pues una disciplina que a veces es despreciada por otras disciplinas. No hay cosa más estúpida, ¿no?, que despreciar metodologías o despreciar otras disciplinas simplemente por el hecho de vivir uno desde el punto de vista, digamos, de nuestro propio nicho, ¿no? No hagamos eso, sino más bien el conocimiento, aprovecho para decir todas mis cosas, pero es la verdad, el conocimiento es de todos nosotros. O sea, no les pertenece a ustedes, pero tampoco a otros. Nos pertenece a todos. Es de todos, pero no es tuyo, ¿no? Entonces, pues tienes la oportunidad de contribuir al conocimiento de la prehistoria de parte pues de muchos puntos de vista, ¿vale? Perdón que les tomé tomé la palabra un momento, pero bueno, creo que era importante. Comentarios, preguntas que tengan para sus compañeros. Sí, don Francisco Silva, diga usted. Bueno, pues yo quería agradecerles por ser los primeros ponentes en este nuevo ciclo, ¿no? Sin duda, ya como hacía la introducción de los comentarios el doctor Tirado, pues es evidente la necesidad de esta transdisciplinariedad para lograr esta búsqueda de objetos encontrables, ¿no?, dentro de la prehistoria, como el reconocimiento del dato etnográfico, ¿no?
dentro de todos los datos que se pueden obtener de algún análisis o algún estudio desde el arte rupestre o de cualquier actividad pues vinculada a la prehistoria, es importante tomar el dato etnográfico, ¿no? Y saber cómo recuperarlo también del contexto del que se quiere observar y darle esa capacidad al dato de ser, pues, como una persona, ¿no? Es decir, tiene una identidad y a través de ella nos puede dejar en claro, si no bien una actividad de nuestros ancestros, una actividad ideológica de nuestra modernidad, ¿no? Y hacia dónde vamos dirigiendo nuestros análisis y en parte de qué o en función de qué vamos perdiendo cierta perspectiva, ¿no? O vamos invisibilizando ciertas características de nosotros como humanos, ¿no? Tanto el representar algunos fenómenos como el vivir los fenómenos, ¿no? Entonces, el dato no histórico no solamente nos lleva a pensar en el pasado o a darle un lugar en el pasado como tal vez desde la antropología física o la arqueología nos permite, ¿no? Como dar estas fechas de corte, ¿no? En algunos sucesos, sino que nos logra apoyar en observar cómo esta dinámica o cómo ese comportamiento a través del tiempo sigue siendo parte del cotidiano, ¿no? A lo mejor transformado, a lo mejor un poco más tranquilo, ¿no? No sé, pero obviamente eso depende de sus compañeros en historiador de lo que nos puedan decir. Entonces yo agradezco mucho que presenten esta parte en el seminario porque a veces uno piensa que solo siendo arqueólogo o solo siendo antropólogo o solo siendo historiador o solo siendo prehistoriador, pues se puede trabajar en este ámbito, ¿no? Sino que dentro, o bueno, gracias a las disciplinas históricas y etnohistóricas, claro, que son situaciones distintas, pues podemos lograr, ¿no? Como ya nos mencionaron los compañeros, alguna visualización de qué tan importante es la prehistoria en nuestra actualidad, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues más que como una pregunta, o bueno, sí sería una pregunta, yo creo, aunque nos lo dijeron un poquito, pero me gustaría que se ahondaran un tanto en cómo, qué tan difícil es encontrar este dato no histórico que uno pueda vincular con la prehistoria, ¿no? Porque pues, podemos, o sea, aquí hablamos del dato no histórico y lo platicamos, pero a lo mejor algunos lo comprendemos, pero qué tan difícil realmente es obtener de las fuentes algo no subjetivo, no objetivo, pero sí que sea como, digamos, una línea que te trace la media a pensar sobre la evaluación del comportamiento humano moderno, ¿no? A través de este dato. Eh, bueno, sí, en efecto, eso también sería como que un pequeño trave, ¿no? Como, bueno, digo, en general, ¿no? Uno, estudia algo y siempre se va a encontrar esas traves, ¿no? Pero a mí sí me gustaría escuchar más a Judith porque ella fue lo que le pasó cuando entró al PIF, porque pues, es difícil no entrar a un PIF que vaya de acuerdo a estas generalidades, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría que Judith te dijera a lo que se ha enfrentado, ¿no? Con la pregunta que acabas de hacer. Pues yo creo que no es no es tan complicado. Lo complicado es pensar en qué es lo que te va a servir, qué es lo que tú necesitas, qué quieres, cuál es el objetivo en todo caso. Sí, como dice Alexis, yo me he tenido que enfrentar a varios problemas en cuanto a saber qué escoger, qué PIB escoger, qué materias optativas también escoger. Incluso en las mismas materias optativas hay conceptos que yo desconozco, conceptos arqueológicos, conceptos físicos, que es complicado, pero pues el interés es mayor y justo ahí, cuando hay un interés en algo, creo que se abre completamente así todo. O sea, te das cuenta de que o sea, vaya, es que nosotros decimos es fuente. O sea, ya alguna vez un maestro dijo, una vez que entiendan bien la historia y que digan, esta es una fuente, todo lo verán como una fuente. El punto es que los vayan seleccionando y digan, esta fuente ahorita me sirve para esto, esta fuente ahorita no la necesito, pero la voy a dejar aquí porque en algún momento sé que la puedo necesitar. Y es eso, o sea aprender
a usar las fuentes que necesitamos en ese momento. Ha sido un poco difícil en cuanto a los maestros. Yo me acuerdo que en los primeros semestres hubo maestros que me dijeron así tal cual: olvida lo que estás haciendo, eso no es etnohistoria, no estás aplicando ningún método etnohistórico ahí, así que vete a novohispano, así tal cual, o vete a lo contemporáneo, a lo moderno. Y yo no entendía por qué. Y es algo de lo que nosotros también estábamos diciendo, que nos enfrentamos a ese cierre de una definición etnohistórica cuando ya cambió la misma definición o ya se adaptó a lo que nosotros ahora estamos haciendo, porque hay muchos compañeros que ya no están haciendo solamente estudios novohispanos, están haciendo no solamente, o sea, bueno, en prehistoria creo que hasta ahorita creo que soy la única o soy la que me interesa más hacer eso, pero ya hay diversos campos, han abierto mucho varios compañeros. Y bueno, regresando a lo que preguntas o a lo que quería responder, creo que lo básico es el interés que uno tiene y las ganas de hacerlo. Voy otra vez a divagar, porque me acuerdo que cuando ingresé a la ENA, un maestro en un propedéutico nos dijo: lo básico para entrar a cualquier licenciatura de la ENA es que tengan locura, porque no todos son locos para entrar a estas licenciaturas. Tienen que tenerle amor a lo que están haciendo, a la carrera, a lo que estudian, y tienen que tener pasión, porque pasión y amor son dos diferentes. O sea, eso te apasiona y te enamora tanto que te enloquece. Y yo creo que eso es lo básico para decir: ya sé qué es mi fuente, ya sé en dónde está. Generalmente dicen, una fuente es un documento. No es solo un documento, porque yo estoy utilizando un panel rupestre como una fuente, pero haciendo un estudio multidisciplinario, porque me estoy apoyando de otras disciplinas, como lo que son física, claro, arqueología, biología, sí, botánica incluso, pedagogía, porque yo lo estoy haciendo desde esa perspectiva, pero justamente eso es para sostener lo que yo quiero demostrar. Y bueno, creo que divagué mucho porque, pues bueno, es que pues tengo muchas formas de contestar esta pregunta, porque creo que es una pregunta bonita la que hiciste. Y vaya, lo último que voy a decir es que el maestro de PIS alguna vez nos dijo, bueno, yo estoy en el PIS de Sociedad y Naturaleza con el maestro Raúl Aranda, y una vez nos dijo: no estás haciendo un estudio solo. Tú lo vas a presentar, claro, pero date cuenta, fuiste a un archivo. ¿Quién estaba en ese archivo? ¿Quién te abrió? ¿Quién te dijo: aquí está este documento? Tú llegaste a tu casa, comiste. ¿Quién te dio de comer? Después fuiste a la escuela o fuiste a cualquier otro lugar. ¿Y con quién platicaste? Y así te vas dando cuenta de que es un estudio con todos ellos, o sea, no solamente con las disciplinas, sino también con las personas con las que tú estás relacionándote. Y haces un estudio sumamente completo y tú lo reflejas, porque no es solamente decir, es un trabajo, ¿no? Sino que en ese trabajo tú estás demostrando lo que al principio dije: tu locura, tu amor y tu pasión por todo eso. Y bueno, espero haberte contestado o haber contestado la pregunta. Sí, bueno, de hecho se liga con una pregunta que nos dejaron aquí en el chat. Muchas gracias, Judith. Siempre es muy padre y muy bonito escuchar a los colegas hablarnos de cómo enfrentamos y cómo solventamos ciertas limitaciones que a veces nos obliga a nuestro propio método, ¿no? Entonces, muchas gracias por también Alexis, ¿no? También
Muchas gracias por su participación. Entonces, leo la pregunta que es de Abraham Lincona. Dice, a partir de este método, ¿qué ejemplos de investigaciones nos podrían poner? Y si tiene alguna propuesta, podría aplicar, y si tiene alguna propuesta propia aplicada en la historia, perdón. Ah, bueno, yo quiero mencionar una. Tal vez el profe hace ratito mencionó una del estudio de, ay, perdón, del estudio de Jean-Claude y Lewis Williams, ¿no? Ese es un claro ejemplo, ¿no? Porque como ya mencionó el profe, sí es arqueológico, pero también está metido un poco la neurociencia, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Creo una vez en el seminario alguien habló sobre ecofeminismo, ¿no? Una compañera. Entonces ahí tenemos también otro claro ejemplo de algo muy distinto, ¿no? Estaba hablando así de varias perspectivas, ¿no? Entonces, y también un poco, hay una profesora que se llama Alma Vega. Ella también luego, da así algunas conferencias y habla sobre sus investigaciones y también toma en cuenta un poco la historia. Y de hecho ella sí lo coloca como en la historia. No sé si la compañera Judith quiera decir algo. Justo iba a decir lo que tú acabas de mencionar. Alguna vez analizábamos ese libro de los chamanes de la prehistoria y pues cada quien lo analiza de acuerdo a lo que está estudiando, ¿no? Entonces nosotros lo estudiábamos y decíamos, oye, ese es un estudio histórico, porque está hablando de la prehistoria, o sea, está hablando de la historia y lo está sosteniendo con la etnografía. Bueno, está haciendo eso, ¿no? Porque como lo acaba de mencionar Alexis, la maestra Alma Vega, justamente una de sus mayores frases es que tienes que hacerlo, tienes que vivirlo. Para poder introducirte en un estudio de arte rupestre, de prehistoria, tienes que vivirlo. Y es justamente lo que también hemos hecho. Hemos hecho un panel rupestre casero, también para aprender, para adentrarnos más en eso, porque si queremos estudiar eso, pues yo creo que desde ahí, ¿no? Debe de empezar. Desde que nosotros sepamos, no vamos a saber exactamente lo que la persona estaba pintando, ¿no? ¿Qué quiere decirnos el autor tal cual? No lo sabemos. Pero nos podemos acercar a eso, porque nosotros le estamos poniendo nuestro sentimiento o lo que vemos en este momento, ¿no? Y pues yo creo que sí, bueno, analizándolo desde nuestra perspectiva, ese libro es un libro etnohistórico. Ahí se está utilizando también fuentes, porque también habla de otros autores. Y bueno, pues creo que ahí está ese método, como lo dijo Alexis, solamente quería remarcarlo bien. Pues muchas gracias por la respuesta. Y bueno, también de colado, ¿no? Aparte de estos estudios que suelen ser como interesantes, ¿no? Ahora que hablamos de la neurociencia, ajá, justo, yo solamente quería comentarle por parte de lo que yo estoy trabajando es que es importante realmente la actividad de los individuos en vida y nunca olvidar realmente como desde donde proyectamos la línea, ¿no? De cierta, pues vamos a llamarlo así, de cierto comportamiento, ¿no? Al menos la pintura o el arte, ¿no? O ya después podremos hablar del juego y algunas actividades económicas, por ejemplo, ¿no? Que también tienen puntos de partida y como ya nos avisaba el doctor Tirado, pues de repente agarramos y vamos poniendo cosas en la prehistoria, ¿no? Pareciera que la prehistoria es el lugar en donde todos caben, pero en el que nadie se encuentra, ¿no? Como que venimos de ahí, pero ya no somos nada de eso, ¿no? Entonces, creo que sí recuperar estas investigaciones y replantearnos el valor del dato etnohistórico, en este caso en particular, pues nos permitiría recordar ese trayecto, ¿no? Que a veces olvidamos por buscar la racionalidad y el dato duro, ¿no? Olvidamos la experiencia de vivir el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo nomás lo dejo ahí para las próximas. Muy bien, Francisco Silva. Yo también, la verdad es que cuando empezaron o sea, cuando hablaron de todo estos procesos cognitivos y todo ese asunto, dije, Francisco Silva tiene que hablar, porque ya saben, a ver, todos ustedes están
eso precisamente arrojando, ¿no? Arrojando poquito de luz a esa oscuridad de la prehistoria que, bueno, poco a poco la vamos conociendo. Una cosa que les quería decir es, por ejemplo, decían otras cosas, ¿no? Otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tan valioso ahora que dijo Judith? Bueno, nosotros incluso hicimos un mural, ¿no? Pues, y para saber lo que sentían, ¿no? Es que ahí está el asunto. A mí me parece fundamental. Si ustedes lo saben, yo soy arqueólogo y desde el punto de vista de los arqueólogos, nosotros tenemos una cosa que se llama la arqueología experimental. A ver, la arqueología experimental la puede hacer quien sea, o sea, tampoco se sientan así excluidos, sino todo el mundo puede hacer arqueología experimental y tenemos talleres y tenemos muchas cosas y en este seminario se han presentado gente de arqueología experimental también y bueno, yo lo que estaba pensando es un poco ese punto donde la arqueología experimental seguirá diciendo que es arqueología experimental, escúchenme esto, pero que en realidad está haciendo etnohistoria, que es cuando ya, bueno, ya estuvo, a ver, una cosa es la arqueología experimental diciendo, bueno, voy a recrear las herramientas, ¿no? Yo voy a recrear las herramientas y ver las huellas de uso después utilizándolas y esas huellas de uso después por método traciológico, pues bueno, voy a ir y voy a constatar que pues sí fueron utilizadas de esa manera, ¿no? Cosas de ese estilo, eso es la arqueología experimental pura y dura. Pero luego está esa otra parte que es, bueno, la experiencia misma de haber utilizado las herramientas y a mí eso me apasiona, ¿no? Porque es la parte ya etnohistórica, donde uno abre ahorita le cedo la palabra a Donay Matehuala Corona. El asunto es, digamos, ya se abre ahí una nueva dimensión en donde está la parte de entendimiento práctico, como lo decía muy bien Francisco Silva, ¿no? Además, lo están diciendo ustedes todos, ¿no? A ver, hay una parte de nosotros donde pues tiene mucho valor. Recordemos chamanes en la prehistoria para hablar de un libro en concreto, ¿no? Y digamos, quédense con esa idea, ¿no? Del chamanismo, de las representaciones rupestres, de todo este asunto, y ahora llévenselo para otros lados, ¿no? Y llegar y, por ejemplo, ¿cuántas veces, no? Yo se los confieso, he estado dando clase de prehistoria, así a las generaciones de ustedes más jóvenes, y pienso, ¿cómo sería interesante llevárselos al campo, ¿no? Un poco al campo, ¿por qué? Pues porque estamos acostumbrados, un poco somos ratas de ciudades aquí al menos en la Cuenca de México, y digo, no la Ciudad de México, sino la Cuenca, vamos, porque muchos de ustedes son de la zona conurbada, ¿no? Y estamos en esta megalópolis brutal. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos falta un baño, un buen baño de campo, ¿no? Y de salir al campo y de saber cómo son las cosas en el campo. Y no les estoy diciendo cómo es la gente de los pueblos y del campo, no, eso además, pero eso es otro tipo de una historia. Si yo estoy hablando de la prehistoria, son un poco, si les damos a ustedes herramientas prehistóricas, ¿a poco me aguantan 2 días a la intemperie, ¿no? Y es algo interesante. Y no es tan interesante el hecho de que ustedes se busquen la forma. Mira, hay unos que tienen a 5 minutos de su casa el campo. Pues muy bien, eso es bueno. Háganse cuenta, ustedes no es tanto el hecho de, lograron sobrevivir o no, utilizaron las herramientas como la prehistoria, no, sino simplemente, oigan, ¿alguna vez se han quedado a dormir en el campo? Porque ya les digo una cosa, el frío que hace en la noche y cuando llueve es canijo, ¿no? Es canijo. Y eso es algo muy importante. Es más, me recordó una cosa que dijo, no me acuerdo si Francisco Silva o Jimena Medina Navarrete, pero dijeron en una clase mía esta semana, ¿no? Recordaron esta parte de qué importante es ser empático, ¿no? Para poder entender la prehistoria. Y yo creo que eso está ligado directamente con la etnohistoria, ¿no? Probar las cosas, darse cuenta, que además eso nos va a llevar mucho a la factibilidad de las cosas. Ya les decía yo hace poco también, a ver, el que venga y me diga a mí, en la prehistoria nadie se refugiaba en la lluvia y dormían así a la intemperie en la noche, en invierno, pues no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Sino hay que
digamos, ser empáticos y pasar por estas experiencias. Y pues es algo muy bueno, al menos yo desde el punto de vista de la arqueología experimental he encontrado pues que es un muy buen método, no solo la empatía, que eso creo que queda muy claro, es el método fundamental para entender la prehistoria, sino que además, digamos, el utilizar, el fabricar y utilizar las herramientas que utilizaron nuestros antepasados y probarlas y vamos, en pocas palabras, nadie me venga a hablar de un temazcal si no se ha metido ahí a esa cantidad de grados, ¿no? A estar ahí adentro. Qué rico es el temazcal, dice el que la verdad no se ha metido ahí y ha tenido que acostarse así en el suelo porque está muy caliente, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, eso lo decía simplemente para complementar eso, ¿no? O sea, la experiencia y eso, pues yo creo que nos acerca al punto de vista de la etnohistoria y es algo pues muy valioso. Adonai Matehuala, diga usted. Bueno, ahorita que usted estaba comentando lo de la arqueología experimental y toda la experiencia que lleva a hacer, en este caso, una pintura rupestre en la prehistoria, me parece que también, bueno, a mi mente vino todo lo que estos métodos que han generado en otros países y que en México ya se están empezando a hacer, que a mí me parecen muy interesantes, lo que es la recreación histórica, que, bueno, en algunos países ya se hace también de la prehistoria, que pues se podría entender hasta cierto punto como una etnografía extraña que se está reviviendo la experiencia de vivir en ese tiempo. Digo, obviamente hay recreación histórica de muchas épocas, pero me parece que también es muy interesante y que en el caso de los etnohistoriadores sería muy interesante que también lo incluyeran dentro de las fuentes que pudieran obtener, de cómo pudieran obtener más información al respecto, ¿no? Claro. A modo de un método hasta cierto punto, me parece que inductivo, creo que es este método inductivo. Entonces es lo que quería agregar, ¿no? Toda esta cuestión de que mezclando precisamente la arqueología experimental, que es parte del método de la reconstrucción histórica, y mezclándolo con esta parte etnográfica, se podría generar una reconstrucción histórica, en este caso de recreación, Claro. de recreación, de que la gente viva ahí, el estar ahí, como dice Gertz, a partir de lo poco o de lo mucho que se sabe en este caso de la prehistoria, ¿no? Creo que eso es lo que quería agregar ahorita que usted estaba comentando eso, Doc. Absolutamente de acuerdo, Adonai. Y perdóname que siga complementando lo que tú dices. A ver, hay límites que ustedes entienden muy bien. O sea, van 4 amigos, se disfrazan de caballeros del Renacimiento, agarran una espada y se dan de leches ellos, borrachos de mezcal, pues no tiene ningún sentido, ¿sí me entienden? O sea, eso es la reconstrucción histórica mal llevada, ¿no? La bien llevada, vamos, se han hecho cosas muy notables, ¿no? Muy, muy notables, verdaderamente se puede, a ver, es parte de es como un siguiente paso, es más, aquí está surgiendo, chicos de nuestra historia, les digo en serio, está surgiendo una pequeña propuesta, ¿no? O sea, sería muy interesante el crear como una serie de talleres en donde, pues, como ustedes bien saben, ¿no? La arqueología experimental, Adonai lo dijo magníficamente, o sea, es cierto, llegas, haces, por ejemplo, fuego, bueno, pero no es lo mismo solamente, y digamos desde el punto de vista didáctico, el hacer fuego y probar, cuáles fueron los métodos que utilizaron para hacer fuego, que es arqueología experimental, sino ya la parte vivencial para poder entender el pasado, ¿no? Que a mí me parece, pues, muy interesante, verdaderamente. Misael. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mira, ante todo, les agradezco tanto a ti, Rodrigo, como a todos los ponentes y todo eso. Para mí fue muy importante, bueno, es importante este tipo de seminarios. Mira, yo soy arqueólogo, egresado de la ENA,
tengo meses de haberme ya titulado, pero de alguna otra manera es lo más reconfortante. Mira, yo quiero más que preguntas, quiero hacer como unos puntos a comentar a nivel general. En la primera, a mí me interesa mucho lo que es este seminario para ver lo que es la etnohistoria y la prehistoria en México, ¿sí? Porque, mira, en mis clases que yo tuve de referente a la prehistoria de México, yo la verdad me acuerdo también de uno de mis profesores que me dijo, ¿saben qué? Miren, ahorita es lo que se ha descubierto tanto en el norte de México, en la parte del altiplano central, en partes del occidente de México, pero me dijo, todavía falta muchísimo, pero bastante trabajos, tanto arqueológicos, pero él hizo mucho énfasis en lo histórico, porque él cree que de alguna otra manera las interpretaciones que se pueden dar con otras disciplinas pueden enriquecer tanto la arqueología, a la antropología física, a la etnohistoria, a la etnología. ¿Sí? Y eso me llamó muchísimo la atención porque no se enfocó solamente a lo que era lo arqueológico, ¿sí? Basó mucho en la cuestión de lo que es en la historia, porque a mi punto de vista, en la cuestión de las pinturas rupestres que yo pude observar en mis prácticas de campo, tanto en Hidalgo, como en Durango, como en Sonora, yo siento que hay un código muy complejísimo, la verdad muy complejo, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención que sí hay trabajos, pero yo siento que debería haber un poquito más, para la interpretación de este código que están diciendo todas estas pinturas rupestres y sobre todo lo que es en la prehistoria, ¿sí? Y a mí me interesa mucho este seminario para ver las formas históricas aplicadas a la prehistoria en México, ¿sí? Se me hace muy bueno esta propuesta, este seminario, este atrevimiento, ya me podía decir. Y la otra es, como ya lo había mencionado, hay que hacer mucho énfasis en la multidisciplinariedad, tanto las ciencias antropológicas como en otras ciencias. Mencionaban la biología, mencionaban la geografía, la geomorfología, que también, bueno, me baso mucho en lo que es en la arqueología, hay una disculpas y todo, pero es muy importante todo esto, ¿sí? Y para ya como último comentario, básicamente con esto de la multidisciplinariedad, hay que promover la no cerrazón de las ciencias antropológicas, sobre todo en su relación, porque mira, hay un comentario que yo quiero hacer de muchos de mis compañeros, tanto de generación, mi propia generación, como de otras, antes de mí y después de mí, que se basan mucho en lo que es en la arqueología, se van siempre en esa misma línea. Lo que te ofrecen las teorías arqueológicas, lo que te ofrece, lo que me dicen los datos, lo que me dicen los materiales, eso es lo que tiene que ser. Y muchos han llevado muchos problemas, muchos chascos, porque no hayan una interpretación adecuada, concisa. Y yo he hecho muchos comentarios a ellos porque me platican todo esto y les digo, oye, ¿ya checaste algunas fuentes históricas? ¿Ya checaste lo que te puede decir la antropología social, la antropología física, la historia? Algunos se han puesto a pensar, otros son muy cerrados, la verdad. No digo que todos, pero son muy cerrados. Pero como acabas de decirlo en un punto muy importante, el conocimiento tú lo generas, pero es de todos. Y ese conocimiento hay que compartirlo con todos. ¿Por qué? Porque así le das una mayor facilidad, si se puede decirlo, a nuevas formas de interpretación o de aproximaciones para lo que el objeto o el área que tú estés investigando, ¿sí? Y yo considero que la historia es una disciplina que nos puede aportar muchas herramientas y no solamente en lo que se basa mucho en el periodo prehispánico y de la Nueva España. Por eso me interesó mucho la cuestión de la prehistoria para ver qué es lo que tienen muchos de los, ¿cómo se llama? En historiadores.
y por eso es uno de los motivos que yo decidí Excelente, ver este seminario de excelente, prehistoria. muchas Digo, es gracias. todo lo que puedo hacer. Sí, claro, muchas gracias, Misael, y de verdad, bienvenido al seminario. Y bueno, sí, como lo planteas, ¿no? Es muy importante los trabajos interdisciplinares, ¿verdad? Transdisciplinares, multidisciplinares, ya saben que, bueno, esos son términos que se utilizan para saber quién dirige la investigación y ese tipo de cosas, pero en realidad, pues hay que trabajar entre las disciplinas, ¿verdad? Además, por supuesto, es fundamental, acuérdense, la prehistoria es de todos, ¿verdad? Y no hay naciones, no hay culturas, realmente hay culturas, pero no son estas culturas de hoy en día. Y entonces, pues eso es el estudio de un tiempo apasionante, verdaderamente. Entonces, muy bienvenido, Misael. Judith, adelante. Sí, quiero hacer 3 comentarios. El primero es que lamentablemente en la etnohistoria vemos muy poca prehistoria. O sea, es una embarrada, pero embarrada así nada más de que volamos. No vemos como tal la prehistoria, o sea, solo decimos, en la prehistoria llegó el hombre y ya, es todo. Y de ahí nos brincamos al clásico, posclásico, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, voy a decir algo que a muchos no les gusta, no les va a gustar, pero no me acuerdo en qué semestre, si en primero o en segundo semestre, un maestro nos dijo, un maestro de arqueología, de hecho, nos dijo, ustedes, etnohistoriadores, pueden ser arqueólogos. Solamente les falta excavar. Es lo único que les hace falta. Y, oh no, esto como pega, ¿no? A muchos de arqueología, a los de historia también, claro, etcétera, etcétera. Pero esto lo digo por el tercer punto que quiero decir. Y lo voy a ejemplificar. En el Museo de Culturas Populares, que está en el centro de Coyoacán, hay una exposición de... Ay, se me acaba de ir. De Tenangos. De Tenango de Doris. Sí, de los Tenangos de Doris. De Hidalgo. Y estaba leyendo lo que tenían ahí y dice, una de las fuentes o las inspiraciones principales de este bordado representativo es las pinturas rupestres de tal cueva. No recuerdo exactamente el nombre, pero mencionaba una cueva. Entonces, aquí, aplicando la etnohistoria. Un etnohistoriador dice, quiero saber más sobre esto, ¿no? Primero, se va a archivo. Busca las fuentes o lo que haya respecto a la cueva, algún registro, no lo sé, lo que pueda encontrar. La siguiente, hace uso de la etnografía. Y se va a, bueno, no solamente se va a platicar, ¿no? Va a conocer, se va a relacionar. Algunos le dirán, esa es observación participante. Hay maestros que dicen, la observación participante no existe, etcétera. Y va y convive con la comunidad, ¿no? Y hace todo eso. Se empieza a preguntar y dice, oye, ¿y esto qué significa, lo que estás bordando? Y cada persona le va a ir diciendo lo que representa. Entonces ahí esa es una fuente oral. Y la fuente oral es primordial para entender lo que es el pasado, ¿sí? O sea, para hacer un estudio entonces diacrónico, sincrónico en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y, o sea, ya hizo uso del arte rupestre, de la pintura rupestre. Y entonces se da cuenta de eso, ¿no? De que esa pintura es la base de lo que ahora son el bordado tenango. Y para entender esto, pues por eso digo, tuvo que hacer etnografía, tuvo que ir a archivo, probablemente va a relacionarse con otras comunidades cercanas para saber si hay alguna
alguna relación, ¿no? Con esto, con este lugar. Pero entonces para ir a campo, pues también tuvo que saber sobre arqueología. También tuvo que utilizar herramientas arqueológicas, ¿no? Y también yo creo que tuvo que saber geología o algo relacionado a eso. Entonces, ahí creo que, y espero que Alexis también coincida conmigo, creo que ahí es donde se está aplicando la etnohistoria. Y bueno, no sé si él quiera mencionar algo, quiera decir algo. Muchas gracias, muchas gracias, Judith. Bueno, sí, exactamente, ¿no? En realidad, miren, algo que es fundamental es dense cuenta que todos trabajan pues prácticamente lo mismo. Ay, no, qué miedo, ¿cómo? Y nuestras disciplinas sí, pero conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta que las metodologías que utilizan diferentes disciplinas, pues si ustedes las utilizan desde su disciplina, pues van a ir, digamos, ampliando el margen de acción de sus trabajos, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, se los aconsejo, rompan las barreras entre disciplinas, traten de aprender ahora sí que de chile, de mole, de manteca, y les va a venir muy bien, va a ser algo muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Y vamos a poder contribuir en gran medida, pues a lo que realmente más nos interesa a nosotros, que es el conocimiento de la prehistoria, ¿vale? La prehistoria en general, por supuesto. Bueno, llegamos al final de nuestro seminario, ¿vale? Quisiera recordarles varias cosas, ¿verdad? Tengo anuncios que hacer. Primero que nada, el anuncio más importante de todos. Para participar bueno, no es el más importante, tengo 3 anuncios. A ver, primero, darles el correo electrónico donde tienen que escribir para inscribirse al Seminario de Prehistoria General. Le voy a pedir a Francisco Silva que lo anote en el chat, ¿verdad? Ya sé que ya lo está anotando, ya lo vi. Ese es el correo electrónico donde ustedes es seminarioprehistoriaena@gmail.com. Ahí tienen que mandar un correo. Les doy mi correo institucional, es rodrigo-tirado, es fácil, ¿verdad? Rodrigo-tirado @ina.gov.mx, ¿vale? Ahí, pues, cópienme también. Gracias, muchas gracias, Francisco. Especialmente para inscribirse al seminario, escriban al del seminario directamente, ¿vale? Porque ahí tenemos un Excel, ¿no? Donde los tenemos a ustedes y vamos viendo quién sí viene al seminario, pasamos lista, hacemos todo eso, ¿vale? Y luego, ¿qué más les tengo que decir? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué día es el seminario? Acuérdense, es el penúltimo jueves de cada mes, ¿verdad? Si la memoria no me falla, porque lo he estado organizando el de este año completo estos días, entonces me aprendí las fechas, nos toca el 23 de septiembre, ¿cierto? Francisco, por ahí. Sí, ya lo puso Francisco ahí en el chat, que es rapidísimo. El día 23 de septiembre de 2021 tenemos el siguiente seminario de prehistoria general. Y bueno, en este sentido, pues me complace mucho anunciar que se va a presentar el siguiente ponente que vendrá el 23 de septiembre, va a ser, de hecho, uno de los que participó, ¿verdad? Ahorita en la ronda de preguntas, Adonai Matehuala, justamente, Matehuala Corona, ¿vale? Adonai es antropólogo físico, iba a decir arqueólogo Adonai. Bueno, ya quedamos que no nos ofendemos, ¿no? Sino, recuerden que yo soy arqueólogo. Él es antropólogo físico, pasante en antropología física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Anuncio siempre eso que es de la ENA, si son de la ENA o no son de la ENA, porque pues tenemos de varias universidades, ¿no? Recuerden ustedes eso, y de varios países, diferentes estados de México, etc., etc. Bueno, entonces Adonai Matehuala Corona se va a presentar y bueno, nada más les digo una cosa, se va a ver, para que se piquen, ¿no? Su ponencia tiene que ver con su tesis de licenciatura que versa sobre genética, sobre indoeuropeos, etc., etc., etc. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, va a ser muy interesante.
se los recomiendo, así que nos vemos el día 23 de septiembre. Muchas gracias a nuestros ponentes. Judith, muchísimas gracias de parte de la Escuela Nacional de Antropología y de la carrera y de la licenciatura en Antropología Física. De igual manera para ti, Alexis. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Luego nos vemos. Qué gusto ver esas caras y esos nombres por ahí. Andrea Brand, Rosa Guadalupe, todo el mundo por ahí. Qué gusto, qué gusto. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos la siguiente edición. ¿Ok? Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, Francisco, por todo. Muchas gracias, Gabriela Espinosa Verde, también por la transmisión. Muchas gracias. ¿Vale? Adiós, adiós. Nos vemos. Gracias por el seminario. Excelente tarde a todos. Ay, gracias a ti, Erin. Hasta luego. Nos vemos. Ridel Morales dice desde Honduras. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, André Pascual. Cuídense mucho. Tarda, ¿verdad? En salirse. Sálganse, sálganse. Adiós, adiós, adiós. Tú los puedes pasar a sala de espera. Ah, sí. Espérame un segundito.